Sean todos bienvenidos al primer Congreso Nacional de Derecho Privado 2021, cambios paradigmáticos ante una sociedad globalizada, y al primer Congreso Internacional de Derecho Privado 2021, una respuesta teórica a los cambios sociales. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Buenos días. A la doctora Felipe Sánchez Pérez, directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muy buenos días. A la doctora Zulema Wild, presidenta de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia con sede en Buenos Aires, Argentina. Al Grupo de Investigación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, Derecho, Psicología y otras ciencias, temas relevantes sobre vulnerabilidad y derechos humanos. Al Colegio de Notarios de Tabasco, con sede en Villahermosa, México. Laboratorio Científico Internacional de Derechos Humanos, con sede en Morelia, Michoacán, México. A la Cámara Nacional de Defensores de la Persona, Familiares y Menores, con sede en Ciudad de Salerno, Italia. Y a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, con sede en Colombia. Le invito de la manera más atenta a entonar nuestro himno universitario.
A continuación, cedo el uso de la voz a la directora de la división, a la doctora Felipa Sánchez Pérez. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí muy grato darles la bienvenida a este Congreso Nacional e Internacional de Derecho Privado 2021, cambios paradigmáticos ante una sociedad globalizada e internacional, una respuesta teórica a los cambios sociales, homenaje a Zulema Phil. Y también agradecer y reconocer el trabajo que desde hace varios meses han realizado el doctor Rolando Castillo y la doctora Emma Estela Hernández, así como a todas y todos los que han colaborado en la organización de este magno evento. En estos momentos voy a solicitar de manera respetuosa a nuestro rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, para que nos dirija su mensaje y posteriormente nos haga el favor de inaugurar este evento nacional e internacional. Muchas gracias, doctora Felipa. Es un honor compartir esta mañana con ustedes. Saludo con mucho afecto, te saludo con mucho afecto y reconozco el extraordinario trabajo que han hecho para la realización de este evento. Va pues mi reconocimiento a la doctora Felipa Sánchez Pérez, directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, por el cobijo de este importante evento de derecho civil. Igualmente, reconocimiento a quienes integran el grupo de investigación Derecho, Psicología y otras ciencias, vulnerabilidad y derechos humanos, que, como aquí señaló hace un momento la doctora Felipa Sánchez Pérez, fueron los encargados desde hace algún tiempo de llevar a cabo toda la organización de este evento. Saludo cordialmente a todos aquellos que a la distancia se encuentran conectados a través de la plataforma aula virtual de Microsoft Teams, que sostiene tecnológicamente la emisión del mismo de Microsoft. Saludo la presencia virtual también de los ponentes, de quien será objeto o es objeto del reconocimiento por su labor académica, a Zulema White, desde Argentina. Saludo también a todos los ponentes que van a participar a lo largo del día de hoy y de mañana, de las distintas nacionalidades, a los ponentes de México, a los ponentes de Tabasco, que participa en este mismo evento un ponente de nuestra universidad, y saludo también a todos los jóvenes estudiantes y participantes de este evento. Les decía que agradezco la invitación a acompañarlos en la inauguración de este Congreso Nacional e Internacional de Derecho Privado, denominado Cambios Paradigmáticos ante una sociedad globalizada. Estoy seguro que este evento se perfila para convertirse en un destacado espacio de reflexión científica que debe aportar distintas miradas y perspectivas a esta rama del derecho, que no por ser de carácter tan cotidiano, tan del día a día, es de menos importancia. Por el contrario, el derecho privado está conformado por aquellas normas que regulan las relaciones entre personas físicas o jurídicas de carácter privado. Sus antecedentes más remotos los podríamos encontrar incluso en el jurista romano Ulpiano, quien es el primero que hace la distinción entre las normas de derecho público y las de carácter privado, estableciendo que estas segundas tienen referencia a las relaciones de índole privada entre varias partes.
el ejemplo más clásico y más cotidiano que encontramos en nuestras clases de Derecho Civil es el contrato de compraventa. Y además establece algunas de las características del derecho privado les establezco para que podamos ubicarnos en el contexto de este Congreso. Vamos a encontrar y sabemos que las normas del derecho privado afectan fundamentalmente la esfera privada de las personas. En ellas prevalece fundamentalmente la autonomía de la voluntad. No son normas jurídicas en donde tengan prevalencia las normas imperativas y se basa en la igualdad de las partes. Si vemos el derecho público, la administración está en una posición de poder respecto del particular en una relación de igualdad. Las normas de derecho privado tienen como destinatario a los ciudadanos y no a los poderes públicos. Quiero pues externar mi reconocimiento y felicitación, como dije hace un momento, al comité organizador integrado por docentes del grupo de investigación Derecho, Psicología y otras ciencias, vulnerabilidad y derechos humanos, por la gran calidad de los ponentes nacionales e internacionales que nos distinguen o que nos distinguirán con sus trabajos el día de hoy y de mañana, así como por lo bien estructurado y planeado del evento. Señoras y señores, no me resta más que reiterar mi agradecimiento para acompañarlos en este congreso. Estoy convencido que es un evento con enorme relevancia y que además fungirá como un merecido homenaje a la doctora Zulema White, una de las más prestigiadas juristas de la República Argentina, a quien le envío de manera virtual un cordial y fraterno abrazo y un agradecimiento por la apertura de este evento con una conferencia magistral. Estoy seguro que mediante la aportación de los expertos convocados a participar, se van a arribar a importantes conclusiones que se deben derivar en soluciones cada vez más eficaces en esta área del derecho. Recordemos que todo lo que hacemos, como diría el gran Cicerón, es bajo la premisa de que las leyes se han hecho para el bien de los ciudadanos. Ahora, si me lo permiten, quisiera pedirle a todos que nos pongamos de pie para señalar que siendo las 9:13 del día miércoles 30 de junio del año 2021, me es altamente honroso declarar inaugurado el Congreso Nacional e Internacional de Derecho Privado, Cambios Paradigmáticos ante una Sociedad Globalizada. Felicidades, enhorabuena y que sea para el bien de la sociedad y de nuestra función profesional como son la aplicación de las normas jurídicas. Gracias y que haya mucho éxito. Estudio en la duda, acción en la acción. Agradecemos las palabras de nuestro rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio. Continuando con el evento del día de hoy, les invito a entonar nuestro himno nacional.
Agradecemos contar con su participación por el aula virtual Microsoft Teams. Pasen un día extraordinario. Muy buenos días, saludos a todos. Buenos días, muchas gracias. Éxito, doctora, felicidades. Muchas gracias, señor rector. El motivo de este primer Congreso Nacional de Derecho Privado 2021, cambios paradigmáticos ante una sociedad globalizada, así como el primer Congreso Internacional de Derecho Privado 2021, una respuesta teórica a los cambios sociales, se realiza en homenaje a la doctora Zulema White. Reanudando las se ha desempeñado en el ámbito jurídico desde hace más de 30 años en pro del derecho. Zulema White es doctora en Derecho Civil por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ex juez de Cámara en la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en Argentina y actualmente presidenta de la Academia Euroamericana de Derecho Familia con sede en Buenos Aires, Argentina. Se ha desempeñado en el ámbito jurídico desde hace más de 30 años en pro del derecho privado. Ha sido profesora en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, Universidad Austral, Universidad de Belgrano, Universidad Notarial Argentina, Universidad del Museo Social Argentino. Profesora invitada de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile, International Mediation Institute and the McGregor School of Antioch University en Florida, Universidad Católica en Paraguay, Universidad Eugenio María de Hostos en San Juan de Puerto Rico, el Ministerio de Justicia de la República de Portugal, Universidad de Vale do Rio dos Sinos en Brasil, Instituto de Mediacao y Arbitraje de Brasil. Durante su trayectoria, ostentó cargos en el Poder Judicial de la Nación como secretaria de primera instancia del Juzgado Nacional de Paz, secretaria de primera instancia del Juzgado Nacional Especial en lo Civil y Comercial, juez nacional de primera instancia especial en lo Civil y Comercial, camarista en la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Miembro de comisiones de ley sobre familia, minoridad y mediación. Entre sus publicaciones destacadas se encuentran los libros La mediación, la adopción, derecho de sucesiones, publicados por la editorial Abeledo Perrot, así como la enciclopedia jurídica Omeva, tomo 7, apéndice, vocable mediación, por Impresiones Sudamérica, y el libro Oquea Mediacao, publicado por el Ministerio de Justicia de Portugal. De igual forma, ha participado como ponente en diversos eventos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, México, San Salvador y Uruguay. Además, distinguido ser humano y padre de familia. La doctora Zulema White es una persona que ha entregado su vida a la academia, al profesionalismo que ella representa, pero también significa para todos nosotros un ejemplo de humanidad,
un ejemplo de sensibilidad, un ejemplo de importancia hacia el otro. Tenazul, su liderazgo es reconocido por todos los miembros de nuestra asociación. Y su trayectoria, por supuesto, ha trascendido fronteras. Este reconocimiento es muy bien merecido. Felicitamos a la doctora Zulema Wild, presidente de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, por este merecido homenaje. Muy bien, doctora, bien ganado, mujer comprometida con la ciencia jurídica, mujer de su tiempo. Que sigan los éxitos. Por su trayectoria y desempeño como abogada, nos encontramos rindiendo honorable homenaje a la doctora Zulema Wild mediante este primer Congreso Nacional de Derecho Privado 2021. Cambios paradigmáticos ante una sociedad globalizada y el primer Congreso Internacional de Derecho Privado 2021. Una respuesta histórica a los cambios sociales. A continuación, se concede el uso de la voz a la doctora Zulema Wild. ¿La primera? Sí, puede iniciar. Bueno, buenos días, soy Zulema Wild. Quiero agradecer a la Universidad de Tabasco por la realización de este congreso, en especial al señor rector que ha sido tan gentil en sus palabras, al grupo de investigación que trabaja en vulnerabilidad y derechos humanos, y también al Colegio de Abogados de Costa Rica, a la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y a todas las instituciones que muy generosamente han contribuido. Pero también quiero agradecer en especial a un miembro de la Academia que es muy trabajador, el doctor Rolando Castillo Santiago, y a su encantadora esposa. Cuando uno llega a esta altura de la vida se pregunta, ¿qué hizo con ella? Déjenme empezar por el principio. Nací en un hogar de clase media en el que había lo necesario, pero no demasiadas cosas. Lo que agradezco a mis padres, porque me ayudó a discernir lo necesario de lo superfluo. Mi papá trabajaba mucho para mantenernos, lo que significó un ejemplo de disciplina y constancia. Mi mamá tenía claros los objetivos, lo que ayudó a que mi hermano y yo focalizáramos en lo que queríamos lograr. Hice el colegio primario y el secundario en escuelas públicas. En ese entonces mi país se caracterizaba por la excelencia de la educación pública. Luego, desgraciadamente, fue decayendo. Pasábamos los veranos en familia, en el campo y en el mar. El campo nos dio el contacto con la vida natural, con la naturaleza. Aprendimos a ordeñar las vacas, a darle de comer a los pollitos, a andar a caballo y a temerle a las chanchas o a las cerdas cuando tenían cría, porque ellas no tenían muy buen carácter y menos buenos modales, nos sin piedad. Mis primos mayores y yo, en ese entonces, decidimos que queríamos ser médicos. Mis tíos eran médicos, mi abuelo era uno de los primeros doctores en ciencias económicas que tuvo en mi país, mi papá era contador. Estábamos rodeados de economistas y médicos. Soñábamos con ser como Fleming, que descubrió la penicilina, o como Sal, que descubrió la vacuna contra la parálisis infantil. Queríamos los tres salvar a la humanidad. Sin embargo, ninguno de los tres terminó siendo médico. En mi caso, al terminar el colegio secundario y recibirme de maestra, quise entrar a medicina. Mi mamá
dijo un no rotundo. Las niñas no hacen guardia, no andan por allí en la noche, vuelven a su casa temprano. Yo pensé, ¿solo se hacen cosas malas en la noche y de día no? Pero tenía horarios de regreso en ese entonces a mi casa y era como los pajaritos. Saben que los pajaritos duermen en cuanto anochece y cantan en cuanto sale el sol. Entonces mi noviecito me dijo, ¿por qué no estudias Derecho? Yo estoy adelantado casi 2 años, te presto los libros. Lo pensé, así que concluí mi carrera de abogada en menos de 5 años porque me quería casar con él. Trabajé al lado de él los primeros años de mi vida como abogada para un holding de empresas, lo que fue una gran experiencia porque variaba de tema muy rápidamente. De allí mi primera especialización en Derecho Empresarial. Al cabo de un tiempo, se me planteó el dilema que se le plantea a todas las mujeres. ¿Cómo compatibilizar el trabajo, el desarrollo personal, la crianza de los hijos, la compañía con el esposo, el manejo de la casa? Es decir, somos múltiples. Hoy muchas mujeres lo resuelven retrasando su maternidad hasta el tiempo en que están consolidadas en su carrera profesional. Yo hice lo contrario. Tuve mis hijos entre los 20 y los 30 años, lo que hace que ahora estén un tanto viejitos. Pero no se lo vamos a decir, lo vamos a ocultar entre todos. Esto significó también pensar que no podía seguir trabajando como abogada 14 horas por día. Por eso empecé a trabajar en un equipo de adopción, lo que me enfrentó con una realidad muy diferente, muy dura. La maternidad no deseada ni pensada. Esa maternidad a veces de niñas o mujeres violadas o por otras circunstancias. Esto me ayudó también a comprenderlas, porque ellas querían darles a sus hijos mayores posibilidades de las que les podían brindar o no les querían brindar, porque no se querían seguir teniendo contacto con ellos. La otra cara de la realidad de la adopción son las parejas que no pueden tener hijos y están deseosos de acogerlos. Y el tercer aspecto, los niños que son abandonados. Un tema también duro y para resolver. Después de trabajar en el equipo de adopción, decidí entrar al Poder Judicial de la Nación. Eso me ayudó a poder compatibilizar mejor mis funciones profesionales y mis tareas personales. Esto no quiere decir que trabajara menos, para nada. Seguía trabajando con la misma intensidad. ¿Vieron que los niños, cuando entran a preescolar, una de las tareas que les encomiendan es dibujar la familia? Muchos chiquitos dibujan sus papás, sus hermanos y el perro. Mi hija menor, la quinta, no solo dibujó a su familia, sino que dibujó una pila enorme de expedientes. ¿Qué esto significaba? Que los expedientes eran parte de nuestra realidad. Yo trabajaba en casa para poder estar al día en el juzgado. Comencé siendo secretaria de un juzgado de paz durante un tiempo. Pero en el Poder Judicial estuve durante más de 40 años ocupando diferentes cargos. Cuando estaba trabajando como secretaria del Juzgado de Paz,
teníamos un día que hacíamos certificaciones para las personas que las necesitaban en ese momento. Muchas veces venía un concubino o una concubina, palabra que en ese entonces se podía decir, y nos pedían que le hicieran un certificado de que vivían en conjunto para presentar ante la obra social o lo que fuera. Entonces, en ese momento me di cuenta que en general no solo venían a hacer ese trámite, necesitaban otras cosas, necesitábamos que los asesoráramos acerca de obtener otros beneficios o les despejáramos dudas, porque los papeles los abrumaban a ellos. Me pregunté, ¿qué camino seguir para satisfacerlos? Titulé esos días en el juzgado los días de la solidaridad. Si los empleados no sabían cómo lograr lo que les pedían las personas que se nos acercaban, iba personalmente a resolverlo en mesa de entradas, y esto significó algo importante, el comienzo de una conducta. Tener claro que estábamos como funcionarios para ayudar, no para entorpecer, ni tampoco para usar el poder mal. Mi carrera, como les dije, fue larga en el Poder Judicial, más de 40 años. Me designaron juez de paz, juez en lo civil y comercial especial, juez civil, y por último integré la excelentísima Cámara de Apelaciones en lo civil. Esta Cámara es un tribunal de apelaciones, y es tribunal de apelaciones de 130 juzgados de primera instancia. En nuestro fuero entran alrededor de 780 a 800 expedientes diarios. Siguiendo este espíritu de mis días de solidaridad, de cuando era secretaria, cuando ya era juez civil, junto con otros jueces del mismo fuero, trajimos la mediación a la Argentina. Todo empezó en Miami, estando con otra jueza, viendo cómo trabajaban los mediadores en la corte del circuito cuarto. Ese espíritu de colaboración también nos llevó a Brasil. Soy la madrina del Instituto de Mediación y Arbitraje de Brasil y enseñé en miles de lugares de Brasil mediaciones. Y allí fuimos a Portugal a entrenar jueces que no estaban muy habituados a tomar contacto con las personas que se acercaban al tribunal, los litigantes. Era otro enfoque el que le traíamos, era acercarnos a esas personas que estaban en conflicto y ayudarlos a gestionar de la manera que fuera más beneficiosa para ellos los problemas que les aquejaban en ese momento de vida. Siempre apliqué las técnicas de mediación en las audiencias que tomaba en cámara. Esto no es muy común en mi país. La Cámara de Apelaciones, como ustedes saben, es un tribunal de derecho. Consecuentemente, decide sobre la base de la prueba que se ha aportado en primera instancia. Sin embargo, acercarse a los litigantes fue un recorrido realmente hermoso. Sentir que uno los puede ayudar en momentos de crisis de su vida realmente es muy satisfactorio. Divorcios, guardas de niños, ustedes saben, temas de dinero, todo lo que implique un conflicto. Todo se puede abordar. Podría contarles tantas anécdotas de esas experiencias, pero no quiero hacer esto muy largo. Siempre para Navidad recibía tarjeta de personas
que realmente yo no las recordaba, agradecidas porque habían podido resolver sus diferencias más amablemente que en una sentencia. Esto realmente me emocionaba. Me gustaba, quiero decirle, más que los regalitos del árbol. Después de retirarme de la Cámara de Apelaciones pensé, ¿qué puedo hacer para brindar toda esta experiencia que he recogido en más de 40 años de vida? En la Facultad de la Universidad de Buenos Aires sigo enseñando en grado y posgrado, como lo hice toda la vida. Hice toda la carrera docente, desde ayudante estudiante a ser titular de cátedra, y hoy soy profesora consulta titular. No, pero no solo enseñé en Buenos Aires, sino que también enseñé en otras universidades nacionales y extranjeras, lo que a uno le da mucho placer, tratar de dar. Al tener contacto con tantos abogados y jueces del exterior, ellos me impulsaron a fundar la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, junto con un conjunto de profesionales de diferentes países. Hoy, la Academia no solo es un lugar de conocimiento, sino es un sitio de solidaridad y de afecto entre sus miembros. Créanme, somos una familia. De modo que siempre estamos abiertas a ampliar a esa familia, recibiendo más miembros con una sola condición, que estén enamorados del derecho. También la Academia es un excelente lugar para cambiar ideas y crecer cada día un poquito más, que nunca nos viene mal. La reunión de abogados y de jueces de distintos lugares del mundo, de Europa y América especialmente, no solo nos muestra el derecho comparado, sino la similitud de problemas y las diversas soluciones que cada lugar le da a esos problemas. Y es interesante oír esas distintas opiniones y esos distintos criterios. Es un excelente lugar para cambiar ideas, créanme. También me parece importante que abordamos en especial temas de actualidad. Las posibilidades de pactos sucesorios para evitar los conflictos en las sucesiones, sobre todo en el caso de las empresas familiares, el tema de daños en los casos de One Full o One Life, los temas de vulnerabilidad que siempre son tan difíciles de encuadrar, el divorcio incausado y a petición de uno solo de los esposos que hoy tenemos en Argentina, la negación de la posibilidad de reclamar daños por infidelidad o por suspensión de la convivencia de los esposos, y un tema que es trascendente, la creciente maternidad de mujeres solos. Y todos los aspectos de la vida que la vida va creando, que siempre es mayor que la imaginación de uno. También he vuelto a escribir al tener más tiempo y no tener que redactar una sentencia por día como ocurría cuando estaba en cámara. Estoy haciéndolo porque la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires me ha invitado a hacerlo dentro del Instituto de Derecho Civil. Bueno, por último, quiero
contarles algo respecto de esta experiencia mía personal de vida. Es decir, que quiero terminar con algunos pensamientos personales, diciéndoles que no importa lo que nos parezca que el día de hoy no fue un día que no fue tan bien como deseábamos o no logramos lo que queríamos, porque la vida continúa y siempre van a encontrar un mejor mañana. También porque descubrí que la vida nos dio una segunda oportunidad y hay que aprovecharla. Aprendí que cuando tomo una decisión con el corazón abierto, normalmente es la correcta. Y por último, como tengo mucho para aprender todavía, por eso estoy aquí junto a ustedes. Espero que lo pasen muy bien en este congreso y gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, doctora, por este momento en el cual nos presenta gran parte de su vida. Muy interesante, y realmente nos deja una reflexión a cada uno de los que escuchamos sus palabras, porque es un espacio muy grato el conocer la historia de vida de una persona tan relevante como usted. Muy bien, a continuación los invito a que nos acompañen a la primera conferencia magistral impartida por el doctor Francisco Segura Ribeiro. En este primer Congreso Nacional de Derecho Privado 2021, cambios paradigmáticos ante una sociedad globalizada, así como el primer Congreso Internacional de Derecho Privado 2021, una respuesta teórica a los cambios sociales. Homenaje a la doctora Zulema White. Reanudando las actividades de este primer Congreso Nacional e Internacional de Derecho Privado, ahora con la conferencia magistral denominada La capacidad jurídica. Todos bienvenidos a esta conferencia magistral. Sean todos bienvenidos a esta conferencia magistral, titulada Derecho Civil sin Concepto, una teoría de las cuerdas para el derecho moderno, impartida por el doctor Francisco Segura Ribeiro, quien es magíster en Derecho Privado y doctor por la Universidad Nacional de Rosario, República Argentina. Entre las actividades académicas relevantes, ha sido director del capítulo Paraguay de la Asociación Iberoamericana de Derechos Privados. Es miembro de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, director de la Revista Paraguaya de Derecho, Fondo Editorial IJ Editores Editorial Iberoamericana, miembro honorario de la Academia Brasileña de Filosofía del Derecho, director de la colección de manuales de Derecho Civil de la Editorial Intercontinental. Es autor de varios libros de derecho patrimonial, entre ellos Manual de Derecho de Seguros, de Derechos Reales y de Responsabilidad Civil. Profesor de la Cátedra de Derecho Civil y Derecho de Aguas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción, 1995-2008. Profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral, Valdivia, Chile, 1996-1999. Secretario de los cursos de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción, 1998-2001. Profesor invitado, Cátedra de Técnica Jurídica, Universidad de Buenos Aires 2010 y 2011. Profesor
de Derecho Civil y Comercial, posgrados Universidad Autónoma de Asunción 2003 a la fecha. Profesor de posgrado, Universidad Americana, Asunción, Paraguay 2010 a la fecha. Sin más preámbulo, daremos inicio a esta conferencia magistral, recordándoles que al finalizar tendremos 15 minutos para una sesión de preguntas, las cuales pueden hacer llegar a través del chat. Posteriormente, se apertura la mesa de Derecho Civil. Muy buenos días. Si me confirman de la organización que ya estamos en condiciones de iniciar, si se me recibe bien el sonido. Excelente, doctor. Ok, muchas gracias. En primer lugar, no, como dicen, lo cortés no quita lo valiente, saludar a las instituciones organizadoras, particularmente a mi querido amigo Rolando Castillo, un incansable investigador y además creador de eventos jurídicos, de los cuales uno solo ve finalmente el resultado, pero el trabajo que lleva de organización y preparación es enorme. Además, hoy siempre con esta virtualidad a la que nos hemos acostumbrado, que si bien tiene enormes ventajas, también es siempre desafiante porque dependemos de factores externos que no siempre son controlables. También mis saludos a los miembros presentes de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, con los que lamentablemente por esta pandemia no hemos podido encontrarnos recientemente, pero esperemos que en breve eso vuelva a la normalidad. Igualmente a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y a todos los que han acompañado este maravilloso evento, el cual además tiene un doble significado, además de ser en un país que en general es tan querido por todos los latinos como México, se hace en homenaje a la doctora Zulema Wild, a quien todos los que conocen quieren mucho por su enorme calidad humana. Y no me corresponde a mí, no es mi labor hacer un in memoria o un reconocimiento de su trayectoria, no he sido convocado para ello, pero simplemente decir que a los maestros se les conoce por sus discípulos. Es decir, una persona, un profesor, un investigador, puede hacer grandes libros que posiblemente trasciendan el tiempo y el espacio, evidentemente. Puede hacer obras, puede alcanzar un amplio reconocimiento en un ambiente determinado, pero eso a la larga significa poco desde el punto de vista de la investigación. Lo que un maestro puede heredar a la sociedad son discípulos, y ojalá discípulos que lo superen. Y la doctora Zulema Wild ha regado Iberoamérica de discípulos. No hay país en el que ustedes vayan en que no la conozca y no active en la investigación alguna persona que ella ha motivado, acompañado, prendido en el mundo de la investigación, particularmente del derecho de familia. Es más, ustedes saben, el más grande pensador de la historia occidental que conocemos, ¿no es cierto?, que es Sócrates, nunca escribió nada, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, y es conocido por la obra de sus discípulos, que lo exportaron y lo mejoraron. Entonces, un gran abrazo, Zulema, un enorme abrazo, con todo el cariño de siempre, y tus discípulos hablan por tu obra. Vamos pues a nuestra conferencia. Les advierto en primer término que posiblemente esta conferencia no sea del agrado o del gusto de muchos, porque estoy poniendo mi cronómetro para no pasarme del tiempo. Si me paso el tiempo, por favor, la organización sin ningún problema me lo recuerda, aunque suelo ser puntual. Porque de alguna manera va a ser una crítica
a la manera tradicional de entender el derecho privado, el derecho civil, y a veces las críticas son vistas con malos ojos, particularmente en una sociedad actual en que las personas en general son poco capaces de recibir críticas. Alguna filósofa, socióloga en realidad, y filósofa española, creo que de apellido Navarro, si mal no me falla la memoria, acuñó una frase que hoy es célebre, ¿no es cierto? Vivimos en una sociedad de cristal, una sociedad que se ofende fácil. Entonces, cuando uno pretende, no sé si innovar es la palabra, pero cuando uno pretende dar una mirada distinta y crítica a la realidad, siempre corre el riesgo de, en una sociedad, insisto, tan dada a ofenderse fácil, de ofender. Y de alguna manera eso se demuestra en general en los congresos de derecho civil de los últimos años, donde uno ve poco debate de fondo, poca innovación en las ideas. Algún profesor argentino muy conocido, Marcelo López Mesa, suele decir que a veces los congresos parecen una sociedad de halagos mutuos, donde todos se tiran flores unos a otros, pero nadie discute exactamente el peso de las ideas. Incluso observen ustedes que en Iberoamérica, sin contar México, no tengo el dato con México, pero en América Latina más Brasil, sin México, hay aproximadamente 2.3 millones de estudiantes de Derecho. Impresionante la cifra, ¿no es cierto? 2.3 millones de estudiantes de Derecho. Y cuando se realizan eventos académicos tan enormes y prestigiosos como el que cursamos en estos días, la asistencia, si bien es importante, está muy lejos porcentualmente, y uno se pregunta, ¿dónde están todos esos estudiantes? ¿Dónde están todos esos profesores? ¿Dónde está esa academia? Y de alguna manera puede ser una de las razones de que no resulta tan atractivo como uno esperaría, es justamente la falta de esta originalidad de estas ideas críticas. Ahora bien, ¿cómo se entiende tradicionalmente? Yo les recomiendo para esto, no sé si se verá en la pantalla, después les puedo dejar el dato, este pequeño librito de un profesor de la Universidad de Yale, Paul Kahn, ¿no es cierto? El análisis cultural del derecho, que les puede servir de ilustración para entrar en lo que se denomina las escuelas críticas de la manera de comprender el derecho en general y el derecho privado en particular. ¿Cómo se ha entendido el derecho privado y el derecho en general? Se entiende como una especie de, esto viene ya incluso desde Rousseau, ¿no es cierto? Como una especie de acuerdo tácito entre razón y voluntad popular. Es decir, las normas jurídicas se consideran construidas en base a el consentimiento de una mayoría que descubre o que equivale a lo razonable. Es decir, se parte de la idea clásica del siglo XIX que los seres humanos son seres racionales y que toman entonces decisiones razonables. Como esas decisiones son razonables, si una mayoría estima que determinada norma tiene que estar vigente, entonces esa norma pasa por un doble cariz. Por un lado, es apoyada por una mayoría y en segundo lugar, es una norma razonable. Cuando hay conflicto entre esta voluntad y la razonabilidad de la norma, aparece el juez. Los jueces y los juristas tenemos entonces la vocación de que el derecho sea siempre razonable, que aunque intervenga la voluntad popular, si la decisión es arbitraria y irrazonable, el juez podrá declararlo así y surge entonces todo lo que ustedes conocen como el control de constitucionalidad, el control de legalidad, el control de convencionalidad hoy en día y tantos otros. Y del punto de vista entonces de la investigación jurídica, la cuestión parece reducirse a reforma y proyecto de reforma. Es decir, donde algún jurista aprecia un problema, una norma que no ha funcionado bien, proyecta una reforma o pretende una reforma. Y entramos en un juego como del gato del ratón en que perseguimos una ley con una reforma para luego reformarla de nuevo o dictar una nueva ley. Y cuento corto, vivimos en sistemas jurídicos indescifrables. Casi todos los países están sufriendo el mismo fenómeno de sistemas jurídicos indescifrables, con miles de leyes, que están constantemente en un proceso de reforma y contrarreforma.
siempre sobre la base de que es posible encontrar esta razón que justifica la normatividad. Que la norma sea cada vez más perfecta, que le heredemos a las futuras generaciones normas cada vez más perfectas y las imperfecciones pues serán descubiertas y sancionadas por los jueces. Así más o menos opera, ¿no es cierto? Y traducido en el derecho civil, eso significa que el derecho civil busca construir conceptos con pretensión de universalidad. La propiedad, ahí vamos a empezar a aterrizar a nuestro tema, ¿no es cierto? La propiedad, el contrato, la familia, el matrimonio, la responsabilidad, que son conceptos tan perfectos en esta idea razonal que logran controlar el movimiento de las cosas. Entonces el contrato es un concepto que regula en definitiva la voluntad declarada. La propiedad es un concepto que busca proteger al propietario. El matrimonio es un concepto que busca orden social establecido, y así sucesivamente. Y se supone que estos conceptos son razonables, son los más razonables que podemos imaginar, ¿se entiende? Los más razonables que podemos imaginar, por una parte, y por otra parte, son aceptados por la voluntad popular. Por supuesto, esto de aceptados por la voluntad popular, como lo empiezan a demostrar las escuelas críticas, es una fantasía, un idealismo. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre como consecuencia de este pensamiento del siglo XIX, que no hemos logrado terminar de superar, pese a que vivimos en una sociedad tan distinta a aquella, ocurre que estos conceptos empiezan a entrar en crisis. Es decir, esta pretensión, muy pretenciosa por cierto, ¿no es cierto? Esta pretensión de que somos capaces, los juristas somos tan capos, ¿no es cierto?, que somos capaces de reducir la realidad a conceptos universales, tan simples como familia, propiedad, obligaciones, contrato, incluso así se dividen, ¿no es cierto?, los estudios de derecho civil en estos departamentos conceptuales estancos. Podemos reducir la realidad y ahí tenemos todos los conceptos necesarios para que la sociedad funcione, al menos desde el punto de vista del Estado de Derecho. Para completar este panorama, todo lo que enturbia esta realidad, las decisiones económicas no siempre son razonables, la política en sentido amplio, el lobby empresarial, el lobby mediático contamina las decisiones razonables. ¿Qué hacemos? A través de las ideas del racionalismo jurídico, a través de Kelsen fundamentalmente y su simplificadora pirámide de normas, lo extraemos. No, eso no es derecho. Ese es problema de la sociología, es problema de la historia, es problema de la economía, no es derecho. El derecho debe satisfacerse si logra crear ciertos conceptos que medianamente ordenen las relaciones privadas entre las personas. Incluso más, ustedes ven que habrá situaciones en las que aparece, por ejemplo, el juez Hércules de Dworkin, ¿no es cierto?, en las cuales el juez, como Hércules, sostiene la estructura conceptual del derecho, identificando las irracionalidades, las cuestiones que afrentan determinado principio y corrigiendo. Entonces el sistema se corrige solo. El sistema se corrige por la intervención del juez. Ahora bien, ¿es eso cierto? O más que cierto, ¿es eso aplicable a la sociedad de hoy? Veamos cuáles son las críticas más fuertes. En primer lugar, la primera crítica, muy dura y muy cierta, es que en realidad estos conceptos con pretensiones de universalidad siempre pertenecen a un grupo determinado. Y aquí entramos a las cuestiones polémicas, insisto, ojalá que no se enojen mucho conmigo, pero bueno, intentaré hacer algo un poco distinto. Y si se enojan es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Por ejemplo, la familia, concepto de familia, matrimonial, pertenece al grupo de los heterosexuales. ¿Se dan cuenta? Volveremos sobre esto enseguida. La propiedad pertenece a los propietarios. La responsabilidad civil pertenece a las víctimas que tienen la suerte de que el daño que sufren lo hace una persona que tiene recursos para pagarlos. Si no, no sirve para nada.
Y el contrato pertenece a aquel que está en una posición suficientemente fuerte para que su voluntad valga de algo. Si no estamos en una posición suficientemente fuerte, nuestra voluntad vale de bien poco. Somos apenas unos adherentes o consumidores. Sigamos con esta crítica. Si nosotros entonces observamos estos conceptos y vemos que tenemos que reducirlos a propietarios heterosexuales, cuya posición es suficientemente fuerte para que su voluntad sea oída en la negociación contractual y con un patrimonio importante para responder cuando causen daño, ¿qué porcentaje real de la sociedad queda absorbida por el derecho civil? Duro, ¿no es cierto? Digno de poner atención. Yo les pregunto, ¿qué porcentaje real queda absorbida? Yo les aseguro, queridos amigos, que muchos de nosotros, me incluyo, viviremos toda nuestra vida común, no la vida de investigadores, la vida común, cotidiana, sin celebrar un contrato. ¿Cómo no, profesor? Claro, vamos a firmar formularios, vamos a hacer clic en plataformas, vamos a aceptar ofertas telefónicas, bancarias, financieras, hipotecarias, créditos de vivienda, alquileres, pagos en facultades, sin haber negociado nunca, sin que nuestra voluntad realmente haya servido, más que simbólicamente para decir sí. Pero eso también es falso, porque claro, te dicen los voluntaristas, no, pero tú puedes no contratar, tu voluntad es importante, porque si quieres no contratar, vamos a vivir sin celular, sin tarjeta de crédito, sin crédito bancario, sin automóvil, vamos a tener que ser outsiders. Yo no quiero que compartan estas ideas conmigo, pero que se den el tiempo de apreciar que otras miradas son posibles. Observen bien cómo en realidad, si analizamos los conceptos artificialmente pretenciosos de vocación universal, en realidad están hechos para un grupo muy minoritario de la sociedad. Sigamos. Entonces plantean las escuelas críticas, de las que yo se habrán dado cuenta, soy por lo menos admirador, no digo que soy partícipe porque no me da el cuero para semejante capacidad intelectual, pero por lo menos intento. Y dicen, ¿no será necesario en la sociedad moderna pensar el derecho de otra manera? Y particularmente el derecho privado, pensarlo de otra manera. Y aquí hago un paréntesis. En general, todas las ciencias, la economía, las ciencias duras, la ingeniería, la física, la química, interactúan entre sí. Hoy ha quedado claro con el tema de las vacunas, ¿no es cierto? El trabajo de todas las energías humanas logró una cosa increíble y maravillosa, de la cual debiéramos estar profundamente orgullosos, que son las vacunas en un tiempo récord. Ayer veía el aplauso cerrado en Wimbledon, no sé si lo vieron, a la creadora de la vacuna AstraZeneca. Eso es una cosa maravillosa, de la cual el derecho generalmente se ausenta de esa mesa. El derecho se nutre poco del conocimiento científico moderno. Ha tenido a veces que nutrirse a la fuerza. Por ejemplo, hemos tenido que reconocer, aunque nos duela, que los seres humanos no toman decisiones razonables. La escuela conductista norteamericana de la economía conductista, Richard Tanner, el famoso economista, premio Nobel hace un par de años por estos estudios, muy resistido originalmente, justamente porque golpea en las bases de cómo entendemos el derecho, ha dicho, mire, no dejen de mentir. Las personas no toman decisiones racionales, las personas toman decisiones emocionales. Entonces, si nosotros le sacamos la base al derecho privado, que es esta artificialidad de creer que todas las conductas que el derecho regula son conductas razonables, tenemos que cambiar la manera, esta pretensión de universalidad o de que somos tan ídolos que somos capaces de reducir la realidad a conceptos que funcionan para todos, cuando no es así. De ahí entonces una segunda crítica. El derecho tampoco puede ser entendido como el resultado de un momento histórico. Bueno, así son las cosas, hoy hay que adaptarnos. Entonces entramos otra vez, no, pues reformemos. Bueno, entonces matrimonio igualitario. Contrato consumidores. Responsabilidad, bueno, responsabilidad objetiva para que más gente entre. Propiedad, bueno, reconozcamos a veces la posesión y la usucapión para que algunos puedan ser también, más gente pueda entrar al concepto.
Y creemos con eso que estamos haciendo mucho derecho moderno, porque estamos ofreciendo reformas a los conceptos. Pero la pretensión sigue siendo la misma. La pretensión de que gente va a quedar afuera de esta idea de que el concepto tiene que ser abarcativo. Y nos nutrimos poco de la realidad científica. ¿Y qué nos muestra hoy la realidad científica? Nos muestra que en general los conceptos universales y absolutos son efímeros. Y ahí aparece el nombre de la ponencia. Es lo que hoy en la física cuántica se denomina como teoría de las cuerdas. Por supuesto, yo no voy a entrar en eso porque apenas logro entenderlo. Pero simplemente me hizo ruido esto de teoría de las cuerdas. Básicamente, basiquísimamente, con los conocimientos tarzanescos de primate que tengo sobre esto, básicamente se trata de comprender que el universo, el tiempo y el espacio no funcionan siempre de la misma manera, que depende de la percepción del observador, de la velocidad, y que el tiempo como tal no existe. Entonces, nuestra pretensión de que podemos controlar los conceptos porque el universo funciona con fuerzas controlables y de una sola manera, hoy ha sido derrumbado por la física moderna. Y dicen, cosa que nos cuesta muchísimo entender, el universo funciona de múltiples maneras. Depende de la cuerda que toquemos, el efecto que vamos a producir. Incluso en lo que antes parecía ciencia ficción, hoy se acepta como una realidad altamente probable la existencia de multiversos. Entonces, la ciencia dura, la ciencia de verdad, nos advierte que la pretensión de crear conceptos universales absolutos es falsa. Que eso no es posible porque los conceptos siempre dependen de elementos subjetivos como el tiempo y el espacio que tal vez no existan en la realidad. Es decir, nosotros en el fondo queremos creer que el derecho es un producto racional de la sociedad, lo damos por sentado y entonces nos ponemos a construir conceptos. Construidos esos conceptos, decimos, esos conceptos son el resultado de un momento histórico y van a ir evolucionando, van a ir cambiando naturalmente, eso es normal. Pero en realidad, dicen las escuelas críticas, lo que estamos haciendo con la construcción de estos conceptos es excluir permanentemente las cuestiones que nos son incómodas. De alguna manera, postergándolas para el futuro, porque al final siempre nos alcanzan. Entonces, ahí viene la pregunta con la que se motiva esta exposición. ¿Es posible hacer las cosas de otra manera? ¿Es posible hablar de derecho privado sin conceptos de pretensión universal? Esto no significa que no definamos lo que es una hipoteca o una prenda, que no se malentienda, pero que implique construir un derecho privado que pueda integrar a todos con cierto margen de equilibrio. Volvamos a estos conceptos clásicos y démosle entonces una mirada distinta. Vamos al concepto de familia tradicional. ¿Cuál es la razón de seguir insistiendo en el matrimonio heterosexual exclusivo? Y entonces aparecen las sugerencias de la escuela crítica. ¿Cuáles son las sugerencias? Primero, reconozcamos que todo concepto está teñido de la subjetividad del que lo crea. O sea, no es que una persona descubre un concepto, le da forma a una creencia que ya tiene. No sé si logro explicarme, no es un tema fácil. Cuando nosotros decimos que el contrato es el resultado de una voluntad bilateral expresada, es porque en el fondo creemos en eso. No es que el contrato sea eso. No sé si se explica la diferencia. Es sutil, pero importante. Entonces, ¿qué es el contrato? En realidad el contrato es su cumplimiento. El contrato solo existe en cuanto una persona cumple lo que dice. No existe en cuanto a entidad artificial de dos personas que se ponen de acuerdo.
Porque si dos personas se ponen de acuerdo, pero al otro día uno de los que acordó no hace lo que acordó, ya no sirve de nada. Entonces es una artificialidad hablar de que las partes contratan. A lo más hay un acuerdo genérico, una decisión de hacer determinadas cosas, pero en realidad en lo que tenemos que poner énfasis no es en el proceso de decisión, sino en el proceso de cumplimiento. Y bien podríamos decir que incumplir lo acordado no tiene ningún efecto salvo el indemnizatorio. O podemos decir que impondremos un cumplimiento forzado. Pero sin la artificialidad de decir que hay un proceso volitivo anterior por el cual las personas razonablemente toman decisiones, eso es realmente necesario entrar en toda esa construcción mental que tiene poco de realidad. Entonces vamos a poner el acento no en ese proceso artificial, sino en el proceso real, que el banco no abuse del cliente, que el teléfono funcione, que si el equipo que compré no funciona tenga un mecanismo rápido, eficiente, para que las grandes compañías no tomen ventaja de la debilidad de sus clientes. ¿Qué vamos a hacer frente al fenómeno de la obsolescencia programada de los equipos técnicos? Todos sabemos que compramos computadoras que están destinadas a durar algunos meses, ni siquiera años ya, porque así están diseñadas. Y fíjense cómo el derecho privado poco y nada responde a estas cosas. Hay algunos intentos, el derecho del consumidor, los movimientos alternativos en materia de familia, pero siempre desde afuera, como outsider, como excepciones, ¿no? El derecho del consumidor es una excepción. No, el matrimonio perfecto funciona, simplemente vamos a permitir que más personas se casen. ¿No será que ya no tiene sentido el matrimonio? Que es una institución de otra época y nadie se asuste. Y ahí viene la segunda sugerencia de las escuelas críticas, muy importante. Si queremos construir una nueva forma de derecho, debemos hacerlo prescindiendo del momento histórico, o sea, de las urgencias de la hora, de quedar bien con un lobby, de quedar bien con el lobby mediático, de quedar bien con una mayoría circunstancial y sobre todo prescindiendo de cualquier intento de construir reglas éticas, morales o religiosas. Y, por ejemplo, algunos dirán reemplazarlos por reglas eficientes, aparecerá el utilitarismo, ¿no es cierto? Otros como Dworkin hablarán de la regla justa. En el primer caso, controlada por el funcionamiento económico real, o sea, la eficiencia se mide a sí misma, funciona o no funciona, y en el segundo caso, controlado por un juez Hércules, como dice Dworkin, ¿no es cierto? Un juez entrenado de otra manera para apreciar la justicia o no de las soluciones legales. Entonces, repasemos en base a esta nueva manera de entender. O sea, por un momento, yo les pido solo el ejercicio por 5 minutos. No les pido que cambien de opinión, que renuncien a sus ideas. Simplemente intentemos ver los conceptos clásicos del derecho civil como ejercicio. Háganlo simplemente, sobre todo los más jóvenes que nos asisten, que nos miran, para ver cómo podríamos afrontarlo si le sacamos el momento histórico, la ética, la moral, cualquier pretensión universalista y tratamos de que sea una regla. Primero, que no excluya, que no pertenezca simplemente a un grupo determinado, que prescinda de una necesidad ocasional, de una moda ocasional, y que prescinda de componentes morales o religiosos. Entonces, primera cuestión, la familia. ¿Qué nos dice la evidencia fáctica? Desprendido de todas estas otras cosas. Lo que nos dice es que parece ser necesario que haya algunas reglas que regulen el patrimonio común de las personas que deciden hacer vida en común. Parece ser la única necesidad de ese concepto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué importa que sean hombres, mujeres, transexuales, bisexuales y todas las alternativas que hoy hay según la Asociación Psiquiátrica Norteamericana? Creo que se reconocen 34 posibilidades al menos, ¿cierto? Siempre dentro de la familia, fíjense. ¿La distinción conceptual entre hombre y mujer tiene alguna utilidad? Vuelvo a insistir, cuando quieran saltar y golpear la computadora y tirarme algo por la cabeza,
piensen sin la ética, sin la moral, sin el comportamiento histórico, buscando una regla eficiente. Una regla jurídica no conceptual. No un concepto general aplicable a todos, sino una regla. ¿Le puede importar al derecho privado si alguien se declara hombre o mujer? ¿Hay alguna necesidad de dividir a las personas por género o categorías? Yo hago preguntas, no doy respuestas. Y si es así, podemos decir que el matrimonio es libre, como institución simbólica, como un acto simbólico de hacer vida en común, y lo que importa es tener reglas patrimoniales suficientes. Eso implicará la asistencia mutua también, porque si hacemos una vida en común, obviamente el objeto es ayudarnos también mutuamente. Habrá que redefinir para qué hacemos esa vida en común. Porque si en realidad hacemos esa vida en común simplemente para estar juntos mientras nos llevamos bien y después cada uno por su lado, con un divorcio libre, ¿tiene mucho sentido? Toda esa construcción jurídica matrimonial para que un día una persona diga, no quiero estar más casado, me voy. Bueno, listo, divorcio. ¿Se dan cuenta lo absurdo que suena cuando uno lo ve de otro punto de vista? Gastar leyes y leyes y leyes en construir el matrimonio con una serie de requisitos de acá y de allá, para que luego digamos, no, me caíste mal, no, me pusiste los cuernos, no, te pusiste feo, te pusiste gordo, te pusiste fea, te pusiste gorda, chao, me voy. Entonces, ¿para qué? Fíjese, cuando sacamos todos los condimentos, los decorados, aparece sí la necesidad de ciertas reglas. Una mínima edad que garantice el consentimiento para vivir en pareja, cualquier tipo de pareja daría lo mismo, y algunas reglas patrimoniales y de convivencia mutua que justifiquen que la vida en común tenga relevancia jurídica, porque podríamos perfectamente decir no tiene ninguna relevancia, como aceptar la separación de bienes, por ejemplo, como único régimen, y entonces sería puramente simbólico. Sería un problema, ahí sí, moral o ético de las personas, pero sin ninguna relevancia jurídica. Claro, el matrimonio heterosexual, bajo la autoridad paterna, con un patrimonio rígido, tenía fundamentos en un tipo de sociedad específica. La que soñó Portalis, por razones de tiempo no vamos a leer, pero les recomiendo leer para que entiendan la diferencia de mundo, el mensaje al Código Civil francés redactado por Jean-Michel Portalis, que es muy claro cuando habla del orden social. Se quería imponer un orden social. Las leyes del siglo XIX pensaban en un orden racional, que era de por sí excluyente. O sea, el que no entraba en ese catálogo de orden era excluido de la sociedad. Hoy, en cambio, hablamos de una sociedad que quiere incluir a todos, entonces el derecho privado no puede seguir usando conceptos del siglo XIX, porque están pensados para otra cosa. Están pensados para excluir, no para incluir. Y en realidad, lo que nos hace excluir es generalmente nuestra opinión moral y religiosa de las cosas, no el derecho como regla. Yo creo que ya varios me estarán rompiendo sus pantallas sobre mi foto ahí, ¿no es cierto? Pero dense un minuto para pensarlo. Recuerden el discurso de este congreso, por eso me encantó, ya desde su nombre, ¿no es cierto? Nuevos paradigmas, nuevas maneras. Hay un nuevo mundo. Nos puede gustar o no, eso pertenece a nuestro íntimo, a nuestra íntima conciencia, pero es un nuevo mundo. El contrato, vamos a otra cosa. El contrato fue pensado para que seres racionables, iguales, discutieran. Fue pensado para los que tenían patrimonio, señores. No fue pensado para el pueblo, porque el pueblo no contrataba, el pueblo compraba comida y punto, y la ropa del domingo. El pueblo no contrataba. De repente aparece la explosión del consumo masivo en el siglo XX y todo el mundo contrata, pero en realidad no contrata. Como dijo ya Saley, estas tampoco son novedades. La escuela revisionista francesa tuvo su apogeo en las entreguerras, sobre todo Duguit, Josserand, Carbonnier, sobre todo Saley, Jenny, que tal vez no logró el impacto deseado, pero ya Saley decía, esto no pueden ser contratos. ¿Qué es esto de que vamos a decir que es contrato, una persona va y compra un celular? Ah, no, porque firmó ahí, manifestó su voluntad, entonces tiene que cumplir. Por favor, ¿qué tiene de realidad eso? ¿Qué tiene de cierto?
Ese fenómeno, el fenómeno contractual hoy no es para nada el momento en que decidimos decir sí o no. Ahí no hay nada relevante. Lo relevante es lo que pasa después. Las reglas que van a completar la protección de las personas frente a los monopolios que nos agobian. Facebook es un monopolio, Twitter es un monopolio, los bancos son un monopolio, las farmacéuticas son un monopolio, las vacunas son un monopolio. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante eso? No que dice el contratito que firmamos. Esa es una artificialidad ineficiente. Vamos a la responsabilidad civil. Estoy haciendo un rápido resumen para ir concluyendo ya mi conferencia. No sé cómo estoy de tiempo, creo que tengo, según mi registro, llevo 40 minutos, así que estoy más o menos bien. Si no es así, por favor, la organización me avisa. Vamos a la responsabilidad civil. Fíjense, vivimos en una sociedad que ha decidido que todo es daño. Ahí aparece nuevamente la sociedad de cristal. Todo es daño, todo el mundo se siente dañado. Si el compañerito le dice al niño feo, el padre del compañerito gran escándalo y diremos que hay moving, ¿no es cierto? O bullying. Todos se sienten ofendidos. Entonces todos quieren la reparación del daño. Hay gente que le chocan el auto y le rompen un foquito del auto y demanda 1.000 millones de daño moral, ¿no es cierto? Por la grave molestia que ha sufrido. Entonces nos llenamos de demandas de daños, como si el deber del derecho fuera que no hubiese ningún dañado. No, la sociedad muestra que el daño existe, que la muerte es parte de la sociedad, que no siempre podemos evitar que las cosas nos salgan mal. La pandemia nos puso una cachetada, sobre todo a los profesores de responsabilidad civil que creen que mediante artificialidades pueden conseguir que cualquier daño sea reparado, incluso, como dice alguna doctrina económica norteamericana, mediante la idea del deep pocket o bolsillo profundo. En último término, busquemos a alguien pudiente, el Estado, el empresario, el monopolio, que pague los daños y listo. Entonces, todo daño debe ser indemnizado. Entonces nos molestamos con el Estado porque no hay vacunas suficientes para todo. ¿Y qué podemos hacer si es una cosa de la realidad técnica? El derecho quiere tener esta artificialidad de que puede cubrir todos los daños, y eso no es cierto. Lo que tenemos que decir es qué daños van a ser relevantes y qué daños van a tener que ser sufridos, porque la sociedad implica sufrir ciertos daños. Nos peleamos con los amigos, nos divorciamos de nuestras parejas, estamos tristes, tenemos depresión, los trabajos no siempre salen bien. No podemos vivir en una sociedad en la pretensión de la responsabilidad civil de que todo va a ser reparado. Y si no, meta seguros caros que encarecen los productos para que si alguien se da daño, alguien le pague. Piénsenlo de otro punto de vista si queremos realmente vivir en una sociedad en que cualquier cosa o cualquier ofensa que hagamos va a ser objeto de una demanda de responsabilidad. Como ocurre incluso en la sociedad norteamericana, donde uno invita, ¿por qué surgieron por todos lados las casas de eventos para celebrar cumpleaños de niños? La gente dejó de celebrar los cumpleaños en las casas porque venía un niño, se caía en el patio y ya le demandaban de responsabilidad civil. Ha llegado al absurdo, por ejemplo, un caso en Texas, recordarán porque fue muy conocido, de un ladrón que entra a robar en la casa de una persona, con la mala suerte de que se queda encerrado, porque se le cerró la puerta mientras estaba acumulando las cosas en el garage, se quedó encerrado, esa familia estaba de vacaciones, el ladrón se quedó encerrado una semana en el garage, sobrevivió a base de comida de perro y unas Pepsis que había ahí en el garage. Y luego le demandó a la familia porque la puerta de seguridad que separaba la casa con el garage no debe cerrarse automáticamente según las reglas de la construcción, sino que tiene que permitir el ingreso y el egreso. Entonces se había violado una regla objetiva, la regla de la buena construcción. Entonces tenía que indemnizarle y terminaron dando la indemnización al ladrón. Mire a los absurdos que podemos llegar. Y aquí llegamos, y con esto voy terminando, al más polémico de todos, la propiedad. No sé si ocurre en sus países, pero en el mío se escucha a senadores, juristas y demás decir que la propiedad es un derecho humano fundamental. A mí me da escarapela, no sé cómo decirlo. La propiedad es un derecho patrimonial muy importante. Vamos a elevar, fíjense la pretensión conceptual de pretender que la propiedad es un derecho humano fundamental cuando es un derecho funcional, muy importante. Pero esa es otra cuestión de nuestra época. Elevar en el proceso constitucional chileno, por ejemplo, lo estamos observando muy bien, elevar cualquier cosa a rango de garantía o de derecho humano, cualquier cosa.
sin ningún sentido de eficiencia, de utilidad, de sentido común incluso. La propiedad es tal vez el ejemplo más claro. ¿A quién sirve la propiedad? A los propietarios, que por lo menos en Latinoamérica, seguramente México tiene la misma realidad que la mayoría de los países latinoamericanos, son un porcentaje ínfimo de la población. La mayoría de la población es inquilino, poseedor, regular o irregular, pero poseedor, poseedor sin título, pequeño campesino. ¿Y dónde está eso en el derecho civil? No, que la propiedad es un concepto, usar, gozar y disponer. Con suerte la gente llega a fin de mes y le decimos que puede usar, gozar y disponer patrimonio. ¿Qué patrimonio si el 90% de la población no lo tiene? Entonces, ¿a quién queremos servir con esos conceptos? Es duro, ¿no es cierto? Medio difícil de digerir incluso. ¿No debiéramos construir el concepto patrimonialista, por lo menos en Latinoamérica, sobre la posesión y no sobre la propiedad? Si la mayoría somos poseedores y la minoría son propietarios. Y dentro de esa minoría propietaria, muchos simplemente son dueños de su casa con un crédito hipotecario a 20 años de un banco. ¿De qué propietario estamos hablando? ¿Del 1% de la población? ¿Del 4% de la población? Entonces, ¿a quién sirve, como dice muy bien Paul Kant, a quién sirve este Estado de Derecho? Por supuesto, agobiado por estas críticas, hemos recurrido a una salida fácil, un poco lo que decía Dworkin, a trasladarle el problema a los jueces. No, es que el sistema funciona. Si hay alguna cosa que no funciona bien, el juez va a decir. Entonces nos llenamos de amparos, juicios de responsabilidad, derecho de excepción. O sea, en realidad hoy tenemos una regla simbólica a la que nos aferramos tosudamente y miles de excepciones. ¿Y quién las va cantando en cada caso? El juez. Entonces, esa pretensión de razonabilidad ni siquiera hoy se fundamenta en la propia realidad. Yo creo que el derecho debe aprender de como siempre ha aprendido, la relatividad, la evolución, que fue destruyendo de alguna manera la idea racionalista, siempre trae efectos en las demás ciencias. Debemos aprender, y ahí con eso voy cerrando, de la teoría de las cuerdas. Es decir, los conceptos no son únicos, los conceptos son un crisol de cuerdas. Es como una guitarra con muchas cuerdas, un arpa más que una guitarra, ¿no es cierto? Los sonidos dependerán de las cuerdas que se vayan tocando. Debemos ser capaces de construir, por ejemplo, primero, conceptos flexibles. Algunos ya se han construido, como el principio de interés superior del niño, por ejemplo, o de protección del contratante débil. Hay algunos cambios en ese sentido. Principios flexibles. Que no dependan de valoraciones éticas o religiosas, o de una pseudo moral, o de una idea subjetiva de justicia. Que no se aferren al momento histórico para tratar de servir una moda ocasional o un lobby determinado que hace creer mediante la manipulación de medios que es una idea popular cuando es una idea de una minoría que la quiere imponer. Y eso implica luego definir quién va a aplicar esos conceptos flexibles. Pareciera ser naturalmente que los jueces, lo tenemos por lo menos a mano, mientras no pensemos en otro sistema. Algunos han hablado que lo hará la inteligencia artificial en alguna época. No lo sabemos qué deparará la historia. Pero por ejemplo los jueces, pero eso implica formar otro tipo de jueces. No jueces conceptualistas. Abandonar esa idea de que la ley contiene todas las respuestas en sí misma y que nosotros simplemente la interpretamos. Y empezar a entender que como el universo, el derecho tiene muchas caras, que no gobierna todas las fuerzas, que es mentira, como el universo no gobierna todas las fuerzas, y que como el universo no sabemos ni su duración ni su destino, solo conocemos una hora. Eso enseña la teoría de las cuerdas. Y ese ahora es el que tenemos que lograr que el derecho responda. ¿A quién? Realmente, si no a todos, a la mayoría. Que integre, que no excluya sobre la idea de la necesidad de ciertos conceptos universales que son esencialmente falsos. Muchas gracias y buenos días. Reitero el agradecimiento a los organizadores. Ha sido un placer compartir estas ideas. Espero que
el odio que me haya ganado con ellas no sea demasiado grande, pero siempre es bueno, sobre todo para los más jóvenes, que se atrevan a pensar de maneras distintas, a ver el caleidoscopio que implican las ideas jurídicas y no creer esa, discúlpenme que lo diga con dureza para seguir haciendo polémica, tontería de que los juristas somos tan capos que podemos reducir todo a 4 conceptos de propiedad, contrato y familia. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco su interesante ponencia. Esta ha sido una charla nutrida y placentera, una aportación genuina a la construcción del conocimiento jurídico, especialmente en esta parte donde usted plantea la parte que tenemos que analizar los conceptos desde este panorama lejos de manera objetiva, lejos de la parte religiosa, ética, moral, que está impregnado muchos de los conceptos que manejamos. Esta parte donde usted maneja que los conceptos universales son efímeros, en el cual nos hace reflexionar muchas cosas, ¿no? Que todo lo que estamos aprendiendo o que estamos enseñando como profesores en las aulas en relación a lo que es el contrato, como con la parte antecedentes, la parte características, tipos y demás, queda lejos de, porque lo planteó usted muy bien, es lo que pasa después de, qué elementos tiene la persona después cuando se brinda el incumplimiento, que antes existía la palabra para poderse comprometer, pero posteriormente a esto es muy común, por lo menos aquí en Tabasco, la violación a los contratos. Entonces, sí nos hace que las cátedras que planteemos sean reflexivas y no sean tan dogmáticas y hagamos ese quebrantamiento que está haciendo usted de los paradigmas que nos han dado en doctrinas, ¿no? Entonces, le agradezco muchísimo. En este momento vamos a aperturar las preguntas y respuestas. Ok, aquí nos llega una pregunta. ¿Tomar dispositivos de comunicación como el celular y ver las conversaciones es invadir propiedad? La jurisprudencia española, voy a usar la española porque es la que no es más cercana, ¿no es cierto? Que está un poco más adelantada en este sentido. Efectivamente habla, o sea, no es invadir la propiedad, pero es invadir la privacidad. Ahí hay la pregunta nos lleva a una reflexión interesante para mantenerme siempre dentro del parámetro de mi conferencia, que es la propietarización de los conceptos. Por razones de tiempo no pudimos ahondar en algunas cosas, pero nosotros vivimos en una sociedad que tiende a propietarizar todos los conceptos. Como es una sociedad gobernada por los propietarios, esa es la verdad, gobiernan los propietarios. Hay simbólicamente presidente, congreso, pero eso es simbólico, ustedes lo saben muy bien, ¿no es cierto? México lo ha sufrido tal vez más que cualquier otro país, así que lo tienen muy... Y lo ha tratado de luchar muchas veces, ¿no es cierto? Así que en eso es un paradigma, si se quiere. En una sociedad propietarizada, incluso propietarizamos los derechos humanos. Mi derecho a la educación, decimos, ¿no es cierto? Mi derecho a la salud, mi. Propietarizada completamente, claro. Se puede decir, ha invadido la propiedad de mi intimidad. En realidad, lo que se hace es la esfera del honor. Los norteamericanos hablan de la política de las puertas. Si uno tiene la puerta cerrada, cualquier intento de abrirla para conocer mi intimidad es una invasión que el derecho debe castigar. Si yo abro la puerta, si yo he abierto la puerta, por ejemplo, lo que hacen los modelos, lo que hoy está de moda, no sé si en México también será, los que llaman mediáticos, ¿no es cierto? Que son gente que en realidad no tiene ningún talento, no canta, no baila, no hace poesía, no escribe novelas, pero expone su vida y eso se convierte en un producto. Si abre la puerta, después no puede quejarse que la gente entre a mirar. Entonces, si yo soy una persona privada, no tengo relevancia pública, mantengo mi intimidad para mí y, por lo tanto, no he abierto la puerta, cualquier intento de otro de conocer esa intimidad es efectivamente una invasión y debe ser sancionada, después veremos las vías, ¿no es cierto?, sancionadas por el derecho. Luego está la situación de las personas que son públicas, pero que tienen también derecho a ciertas esferas de intimidad. Por ejemplo, voy a poner algo, Messi, ¿no es cierto? ¿Qué persona más expuesta y conocida que Messi? Entonces, conocer tal vez los negocios de Messi, la vida familiar, algunas cuestiones de su destino deportivo, si va a firmar un contrato con el Barcelona o no,
es parte de la puerta abierta que tiene. Ahora, saber la preferencia sexual íntima de Messi, no. Entonces, este sistema de puerta abierta o puerta cerrada, y también es muy interesante porque la jurisprudencia europea ha establecido la idea de que las puertas se puede abrir y se puede cerrar. Hay un famoso caso de Carolina de Mónaco que en una época tuvo las puertas abiertísimas. Los más viejitos que nos vean se acordarán, Carolina de Mónaco tal vez fue la primera mediática de la historia, ¿no es cierto? Que hizo de su vida un negocio. Pero después ya cerró la puerta y por varias décadas nunca nadie más supo de ella. Hasta que hace unos años salió la noticia de que uno de sus hijos era de su chofer o de su guardaespaldas. Y el tribunal francés de Mónaco, creo que llegó al tribunal europeo, de hecho, incluso, dijo que ella efectivamente había sido una persona pública, pero había cerrado la puerta ya hace décadas. Y entonces el medio periodístico no tenía derecho a haberla abierto de nuevo. Y terminó condenando al medio que hizo la publicidad noticiosa. Es un tema muy interesante el de la invasión a la intimidad privada. Gracias. Excelente, doctor. Totalmente de acuerdo con esa situación. En México se da muchísimo. Están los famosos youtubers. Los famosos youtubers primero quieren ganar mucho dinero y enseñan su vida, y ya cuando empiezan a invadirlos, empiezan a entablar demandas contra todos. Yo creo que es una forma de capitalizarse, ¿no? Esta parte. Pues muchísimas gracias, doctor. Le agradezco nuevamente esta oportunidad que nos ha dado de conocer otra cara del derecho privado. Estos conceptos que usted planteó, el matrimonio, los contratos y la propiedad, realmente sí es una situación difícil, pero realmente a mí me gustó, en lo personal, esto que usted planteó. Creo que tiene apagado el micrófono. Perdón. Muchas gracias por los conceptos. Esperemos nos encontremos presencialmente en un futuro próximo y me quedo aquí en sintonía para escuchar los demás debates. Muchas gracias. Perfecto. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. Ok, a continuación vamos a dar inicio a lo que es las mesas de trabajo. Les invito, hay un link. En esta primera mesa de trabajo es coordinada por la maestra Ivonne Adriana Gaitán Bertruy, ¿okay? Es la mesa de trabajo de Derecho Civil. Me voy a permitir leer su síntesis curricular. Permítame. La maestra Ivonne Adriana Gaitán Bertruy es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestra en Educación por el Instituto de Estudios Universitarios, candidata a doctor en Derecho Público por la Universidad de Zaragoza, España, y candidata a doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla. Es profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cibermediadora certificada con Registro Internacional de Cibermediadores por la Online Dispute Resolution. En la universidad ha desempeñado como jefe de posgrado en la Asociación Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, miembro del Comité Académico de Posgrado, miembro de la Comisión de Reestructuración de Planes y Programas de la Licenciatura de Derecho, de la Maestría en Derecho y de la Maestría en Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libro de carácter científico, ponente en congresos, foros y seminarios nacionales e internacionales. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Valencia, España, responsable de los programas de servicio social y prácticas profesionales, fomento a la investigación y divulgación científica para jóvenes universitarios, asesora y revisora en tesis de licenciatura y posgrado, profesora invitada en la Universidad de Barcelona, España, en el máster de gestión y resolución de conflictos. Es miembro del Padrón Estatal de Investigadores, integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, en especial la que se produce contra las mujeres y en su calidad de investigadora especializada en los derechos humanos de las mujeres, colaboradora del Cuerpo Académico de Estudios Transversales en Derechos Humanos y Justicia, presidente de la Academia Multidisciplinaria de Equidad y Género, miembro del Comité Directivo del Foro Mundial de Mediación, delegada de Comunidad de Especialistas en Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, en Tabasco. Abogada del despacho Gaitán Asociados, miembro del Foro Internacional Mujeres Líderes por la Paz
Foro de Mediadores Profesionales, integrante del Comité Directivo del Foro Mundial de Mediación, integrantes en el país de las asociaciones de barra y colegios de abogados de Tabasco, Colegio Nacional de Ciencias Jurídicas, Colegio de Ciencias Jurídicas de Tabasco, Colegio Latinoamericano de Postgraduados, Asociación de Abogados de Tabasco, entre otros. Capacitador en el programa de Fortacer sobre el modelo homologado de justicia cívica, mediación policial. Dentro de la administración pública ha tenido diversos cargos, fue titular del Consejo Educativo Tutelar para Menores, asesora en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, consejera técnica de reclusorios, subdirectora jurídica del Congreso del Estado, subdirectora de la Dirección de Instituciones Políticas de la Secretaría de Gobierno, asesora general de la Subsecretaría de Instituciones Políticas y Sociales de la Secretaría General, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación en la Dirección General del CONALEP Tabasco, titular de la Unidad de Gestión Interinstitucional e Innovación Social del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, titular de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación del CENEPRED Tabasco, entre otros. Muy bien. Los invito nuevamente a que lleguen a que ingresen a la mesa 1 de Derecho Civil. Los links de acceso se encuentran dentro del apartado de preguntas y respuestas. Posteriormente, a las 4 de la tarde, los invito a la conferencia del doctor Alex Fernando Plácido Milcachagua. Muchas gracias.